buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí en la casa del Señor. Así que doy gracias primeramente porque venimos a orar y también al estudio. Amén. Amén. Suena como altoparlantes, no sé por qué. Pero bueno. Así que vamos a tratar de terminar el estudio del capítulo 7. Y entonces vamos ahí a sus Biblias, por favor, si fueran tan amables. Y vamos a ir del 37, por favor. Amén. 7:37 al 52. ¿Ok? Amén. Entonces vuelvo a repetir, Juan capítulo 7, 37 al 52. Cuando tengan Juan 7, 37 al 52, me dice amén, por favor. Amén. Amén. Ok, la palabra del Señor dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escriba y ve que de Galilea no se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias en esta tarde, Señor, día miércoles. Gracias, Señor, por habernos traído y sobre todo haber puesto en nuestros corazones a cada uno de los presentes y aún los que vienen en camino, que recibir su santa y bendita palabra. Qué hermoso es lo que nos da sobre este capítulo 7, Señor, lo que es antes de la fiesta, entre la fiesta y después de la fiesta. Que tengamos nosotros una comprensión, Señor, espiritual de su palabra de este capítulo, Señor, para tener sobre todo que aplicar a nuestras vidas. Yo le pido de antemano, Señor, que limpie cada uno de los corazones que están presentes, que estén dispuestos a confesar sus faltas, sus pecados, y arrepentirnos de cada uno de ellos y limpiarnos con la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, tome control y que sea el Espíritu Santo el maestro de esta noche, enseñándome a mí, enseñándole a la grey acá presente, para que podamos, Señor, dar testimonios de que nuestra vida ha cambiado. Que tengamos una comprensión amplia de estos ejemplos que ha puesto el apóstol Juan
en su evangelio, Señor, que es de gran utilidad y de alimento espiritual para cada uno de nosotros. Alabado sea usted, y todo eso lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, a quien siempre damos la honra y la gloria. Amén. Pueden sentarse, por favor, si fueran tan amables. Estamos al final de la fiesta y sabemos que del 37 al 53 que leímos hay división. Y cuando digo que hay división, es el cuidado que cada uno de nosotros debemos de tener al respecto de todo esto. Porque realmente cada uno de nosotros muchas veces no entendemos en las Escrituras, pero ahora cuando ya llevamos nuestra lectura bíblica y cuando lleguemos a Juan capítulo 7 podemos entender esta clase de grupos que realmente atacan siempre el Evangelio. No hay ninguna diferencia en lo que está pasando hoy en día y de lo que va a pasar en el futuro. Es decir, que eso es lo que es hermoso de la Biblia, que se actualiza. Claro, naturalmente, en el último día de la fiesta, que era el séptimo día, muy especial para los sacerdotes, marchaban 7 veces, les decía yo, este es un resumen de lo que di el domingo, alrededor del altar, entonando naturalmente el Salmo 118, 25, que decía: oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Qué tremendo. Pero realmente vimos nosotros respecto a estas fiestas y tomamos el libro de Ageo, lo vimos del capítulo 2, del 1 al 9. También explicamos en Hebreos capítulo 12, 26 al 29, explicando el regreso del Señor. Vimos Éxodo 1, 7. Que esa agua era nada más que un símbolo del Espíritu Santo, de lo que hablan estos versículos. Hablamos bastante y naturalmente llegamos a un punto principal donde dice la fuente de agua viva que se prometió, y leímos Juan capítulo 4 versículo 14: más el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pero naturalmente aún se había convertido en río que corría, pero no tenemos versículos específicos, pero sí tenemos del pensamiento pasajes bíblicos que vimos nosotros el domingo pasado en Isaías 2:3, 32:2, 44:3, 58:11 y Zacarías, que se me había olvidado. Se recuerdan ustedes que no lo tenía en mi mente, pero ahora está apuntado 14:8. Y ya por último notamos algo muy especial en Zacarías 14:16. En adelante de la futura fiesta de los tabernáculos, cuando el Señor sea rey. Entonces todo esto lo tenemos nosotros en nuestra mente. Bueno, en la Biblia el agua, decía yo, y ahí fue donde nos quedamos y entra ya el estudio. En la Biblia el agua para beber es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Y es importante porque el agua para lavarse es un símbolo de la palabra de Dios. Y entonces es de vital importancia que nosotros pongamos mucha atención y leamos nuestras escrituras. Ahí en Juan capítulo 15, versículo 3, dice claramente: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice en lo que corresponde a Juan capítulo 15, 3. Pero si vamos nosotros un poquito a Efesios, por favor, vemos nosotros claramente algo importantísimo en el capítulo 5, ya al final de Efesios, pero vamos a ver el versículo 26, por favor, 5:26 de Efesios. ¿Lo tienen? Para santificarla, dice, habiendo purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Entonces, así como el agua sacia la sed, pero produce fruto en el Espíritu de Dios,
sacia a la persona interior y nos capacita para que demos fruto. Físicamente el agua nos sacia a nosotros, pero lo que va a producir el agua espiritual, que lo estamos viendo y lo hemos venido viendo desde el domingo, va a producir el fruto del Espíritu de Dios y va a saciar lo interior y nos capacita para que demos aún, no solo ese fruto, sino que demos aún más fruto. Por eso es que debemos de estar conectados con respecto a ese fruto. Recuerde que nosotros debemos estar, si ya somos cristianos por largo tiempo, tenemos que seguir produciendo fruto. Y eso es lo que realmente sucedía en la fiesta de los judíos. Practicaban una tradición que jamás podía saciar el corazón. Y eso hay hoy en día. Que si tú estás por tradición o religioso, jamás vas a poder saciar ese corazón. Jesús le ofrecía agua viva, satisfacción eterna. El Señor Jesucristo te ofrece salvación. Eso es lo que Él da para una eternidad. Me gusta mucho ahí en el 7:12 que leí, bueno, lo leímos anteriormente, pero él un hombre bueno o realmente engañador para el momento en que están alegando con este grupo. Y prácticamente se ve, al decirles ellos en la realidad de su verdad, empieza a haber división. Recuerde que el primer grupo y la primera vez que antes de la fiesta lo que causó era que el Señor se chocó con incrédulos, incredulidad. Y entonces pues sí prosigue, pero ahorita en el tercer grupo que estamos viendo es que ahí va a haber división. Ahí tienen el 7:12 ustedes. Y había gran murmullo, ahí está, escucha esto. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Y aquí viene la división, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Qué tremendo. Imagínense, ya empieza cada quien a sacar su carnalidad y no lo espiritual, no le estaban entendiendo al Señor Jesús. Murmuraban entre esa multitud y había divisiones porque unos decían, bueno, él es una persona muy buena, y otros dicen, no, está engañando al pueblo. El 7:31 dice algo muy importante, el 7:31. ¿Qué es lo que dice ahí? Miren, y muchos de la multitud creyeron en él. Y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace, de las que éste hace. Qué tremendo. Si miramos el 7:40, él es el profeta prometido. ¿Están conmigo? Entonces algunos de la multitud, dice, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. ¿No hay división? No. En el 31 nos dice que la multitud murmuraba prácticamente y en el 7:31 dice, perdón, en el 7:12 decía que había murmullo y decían que era bueno, otros no, está engañando al pueblo. En el 7:31 de la misma multitud creyeron en él y decían que el Cristo cuando venga, dice, va a hacer más señales que este. Él era el Mesías. El 40 vimos nosotros que algunos de la multitud oyendo estas cosas o estas palabras que él decía, dijeron, verdaderamente, este es profeta. Qué tremendo. Si nosotros vamos a Deuteronomio 18:15, por favor, en el libro de Deuteronomio, hay algo muy importante, ahí en el capítulo
18. Vamos a leer, sí, dije 18, 15, ¿verdad? Amén. Amén. Mira lo que dice. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él, ¿qué? Oiréis. A él oiréis. Si tan solo hubiera examinado honestamente, pero como no eran honestos en sí, sino tenían una perversa mentalidad contra él. Pero pensemos un poco, si estos religiosos, estos líderes, protegían su tradición como muchos protegen hoy mismo. Pero si tan solo hubieran examinado honestamente la evidencia, habrían descubierto que en verdad era el Cristo y era el Hijo de Dios. Pero no examinan. ¿Qué pasa hoy en día? Hablan mucho y no leen la Biblia. ¿No es exactamente lo mismo? A mí me dicen unas grandes barbaridades que mejor me quedo callado. Lo peor que puede hacer uno para explicarle a una persona es decirle en palabras, pues esto y esto y esto, en lugar de decir, bueno, en la Biblia está. En pocas palabras está diciendo, escrito está. La Biblia dice, sochan soch. Identificaron a Jesús con Galilea. Ahí en Juan, en el capítulo 1, por favor, regresemos ahí a Juan. Lo identificaron con Galilea, capítulo 1. Pero miremos el versículo 45, por favor, 1:45. Desde un principio leímos en otro tema, naturalmente diferente a este, pero dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. ¿De dónde? De Nazaret. Qué tremendo. El 46 dice, Natanael le dijo, de Nazaret, ¿puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven, y ven. Ven a asesorarte que esto es cierto. Pero cuando leemos nosotros el 7:52, ¿están conmigo? Dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Y dice, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Era cierto lo que estaban diciendo, que de Galilea, él era residente de Galilea, pero él no era de Galilea. Pero en Galilea sí se había levantado un profeta que concuerda con nuestra salvación. ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien se recuerda quién era este profeta? Bueno, lo vamos a decir porque para eso venimos, ¿no? Para estudiar. ¿Está conmigo? Cuando en realidad había nacido en Belén el Señor. Ahí en el 6:42, si regresamos un poquito más, por favor, 6:42, dice claramente la palabra del Señor. ¿Están conmigo? Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este? Del cielo he descendido. Más confusión todavía. Más confusión. Los oficiales del templo volvieron con las manos vacías a la reunión del concilio judío. Habría sido, por cierto, relativamente fácil arrestar a Jesús y sin embargo, no lo hicieron. ¿Te recuerdas cuando mandaron? Dile, traigan a ese. ¿Pero qué les impidió no traerlo? ¿Qué les impidió no traerlo? Ya lo leímos, pero se los voy a decirlo acá. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Eso fue lo que llevaron. Y se volvió. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que se volvió? Pelea. Disensión, división. Ya había división.
Algunos creían, otros decían, es bueno, otros decían, no, es profeta. Otros creyeron. Imagínense, le dice la respuesta que ellos recibieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Fue la respuesta de los que mandaron para traerlo. En otras palabras, este Jesús es más que un hombre. Ningún hombre habla como él, en términos para poderlo entender nosotros. Les convenció la palabra de Dios. A esos que mandaron les convenció la palabra de Dios, declarada por el Hijo de Dios. No sé si me explico. Qué tremendo. Aquí viene algo muy hermoso y eso es bueno para nosotros. De nuevo, los líderes rehusaron encarar honestamente los hechos cuando le dijeron esto y tenían los hechos. Y emitieron juicios basados en sus propios, prejuicios y en un examen superficial. Eso fue lo peor de los hechos. Muchas veces esto lo hacemos nosotros. Nosotros a veces criticamos a una persona sin tener los hechos específicos. Es duro. A veces como pastores, como maestros, como líderes, diáconos, a veces nos cuesta. Porque muchas veces si oímos solo una parte no podemos hacer absolutamente nada. Tenemos que oír las dos partes, y aún teniendo las dos partes, una parte te puede engañar. Y tan convincente. A mí me lo han hecho. Estamos hablando de hermanos en Cristo. Entonces de ahí viene que tener mucho discernimiento. Mucha oración para poder recibir algo. Entonces hacer un examen superficial de los hechos lo va a llevar a problemas, más divisiones. Es mucho más fácil, decían ellos en su forma de ser, poner etiqueta a la gente y calumnia que escuchar los hechos que presentan, lo verdadero. Hay algo tremendo. Así que algunos han creído en Jesús. ¿Y qué? ¿Ha creído en él alguna persona importante de los judíos? Bueno, aparentemente en ese momento, por supuesto que no, pero fueron pocos. Fueron pocos. Ellos usarían un argumento similar para tratar de desacreditar el testimonio. ¿Te recuerdas del ciego que le abrió los ojos? ¿Se recuerdan? Ok. Vamos al 9 mejor, porque en caso que no, capítulo 9, ok, de Juan, por favor, 9. ¿Están conmigo? Pero vayamos ahí al versículo 34, por favor, ¿ok? ¿Están conmigo? Mire, aquí hay una ceguera, pero está más duro la ceguera espiritual de ellos. Ellos usarían un argumento similar para tratar de desacreditar el testimonio del ciego, a quien Jesús sanó. Fíjese cómo trataron cuando llegaron aquellos que le dijeron: vengan, traigan a Jesús, y ellos fueron y le dijeron: este habla bien, este tiene palabras que nunca hemos oído nosotros. Pero si usted sigue leyendo ahí en esa parte, prácticamente a ellos no les importaba su comentario de ellos. Lo que ellos querían era que de cualquier manera lo trajeran preso. ¿Ok? Entonces es similar, ese es mi pensamiento, lo que quiero poner en ustedes. Es similar lo que pasó con este ciego. Mire, ellos usarían este argumento similar para tratar de desacreditar el testimonio no solo del ciego y a quien Jesús sanó. Eso era el problema. Bueno, no voy a leer yo el contexto porque eso ya lo han leído ustedes, pero el 9:34 dice así: respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron, lo excomulgaron. Fíjese, vamos a leer un poquito más. Podríamos leer leamos desde el 25. A ver, vamos a parar un poquito acá, porque esto está interesante. ¿Están conmigo? 23 suena mejor, ¿ok? Este fue sanado, ¿ok? Ustedes saben la historia bien, ¿ya? ¿Sí o no?
este se paraba a mendigar, ¿ok? Estaba ciego. Y entonces dice el 23, por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntale a él. ¿Por qué? Porque desde el 22, versículo 22, dijeron a sus padres, ¿por qué tienen miedo de los judíos? Ellos eran temerosos de los judíos, tenían miedo y no hablaban, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado ¿de dónde? De la sinagoga. Bueno, el problema viene de arriba, ok, ya no vamos a leer todo eso porque usted sabe la historia, pero sigamos el 23. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntale a él, nos vienen a preguntar a nosotros. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Se referían al Señor Jesucristo. Qué tremendo. Al Señor Jesús. El Señor Jesús no tenía pecado, ¿okay? Ellos sí lo tenían, ¿ok? ¿Estamos? 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Es decir, que ni conocía al Señor Jesús, en pocas palabras. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y estaba fastidiado. Y él le respondió, ya os lo he dicho y no me habéis querido oír. ¿Por qué no la quería oír? Porque estaban ciegos espiritualmente. ¿Y qué pasaba? Ellos estaban bajo de un propósito. Ya lo dije en el contexto anterior. Ellos lo que querían apresarlo. Ellos querían nada más lo que ellos tendrían, ¿ok? En pocas palabras, miren, exactamente nos pasa a nosotros cuando discutimos. Cuando discutimos con gente, nosotros, aunque no tengamos la razón, queremos que la gente obtenga nuestras palabras. ¿No nos pasa eso? Entonces dice el 27, y él le respondió, ya os lo he dicho, no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Uy, les pegó en el corazón. El ciego que decía que no conocía al Señor Jesús. ¿Y qué hicieron ellos? Cuando te enojas, ¿tú qué haces cuando te dicen la verdad? Es exactamente lo mismo que está pasando acá. Forman más división, dice el 28, y le injuriaron. ¿Oyó eso? Ellos querían oír lo que ellos decían, y ellos lo que querían saber y que hablar este hombre lo que ellos querían. ¿No nos pasa eso? 28. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. No investigaba ni siquiera de dónde. Lo que decía la gente sobre el de Galilea. 30. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. 31. Sigue diciendo y dice, y sabemos que Dios nos oye. Mire, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Fíjese, él está dando un testimonio sin darse cuenta. Dice, en pocas palabras, dice que ustedes son los pecadores. No se lo digo en otra forma, pero le había dicho que él es el pecador. Y aquí le digo, hey, ustedes son los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, ¿qué pasa? Ese oye. Ese oye. Vamos del 32 para llegar al 34, que es lo que quiero llegar. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado. Ponga mucha atención y hace la pregunta, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. No había en ese momento, hermanos en Cristo, no había en ese momento algo terrible
Porque había algo terrible, le voy a decir, créame. Había orgullo. Y cuando hay orgullo, armamos división. Usted y yo sabemos las Escrituras. En el versículo 34, le dijeron, tú naciste en pecado. ¿Y ellos no? Yo te pregunto a ti, ¿naciste en pecado? ¿Naciste en pecado? ¿Naciste en pecado? Yo nací en pecado y ellos nacieron en pecado. Y le dice, hey, tú naciste en pecado. ¿Qué estoy diciendo? Oh. ¿Cómo formamos división? ¿Cómo ponemos las cosas? Pero aquí son líderes religiosos. Escúcheme, son líderes religiosos. Y a veces líderes religiosos, desde los púlpitos, pastores, diáconos y maestros, le dice a la gente, sos un pecador, te vas a ir al infierno si no recibes a Cristo. Es sí, le están diciendo una verdad, pero no es la forma de hacerlo. ¿Quién va a venir a los pies de Cristo así? Hay religiones que solo miran a uno y saben que no es de su congregación. Dicen, ese viene el diablo. Y ven para acá porque yo te lo voy a sacar. Peor todavía. ¿No pasa en unas iglesias eso? Yo te lo voy a sacar. A mí no me dice, en el Nuevo Testamento Dios no me dice que yo como pastor tengo que ir a sacar demonios. A mí me dice que les abra los ojos del Espíritu Santo y que reciban a Cristo, y el demonio ya no va a estar ahí. ¿Qué dice? ¿Podrá hacer un exorcismo? Hay iglesias que hacen exorcismos. Se va, lo limpian y después dice va a conseguir unos 7 mejores que él, 7 mejores que él, o sea, peores que él, y encuentran la casa bien barridita y vuelven, ya no entró un endemoniado, entran 8. Qué tremendo. Te das cuenta que tenemos que tener mucho cuidado. Ellos se sentían con autoridad, con líder. Y por eso es que nosotros como pastores debemos de menguar. Nosotros somos ovejas. Yo no sé, espero en Dios que la haya oído, pero ¿cuántas veces usted ha oído del púlpito un pastor que diga nosotros somos pecadores? Porque todos estamos bajo el calificativo de pecadores, ¿sí o no? Porque en otras religiones dice que solo un hombre no peca. El sumo pontífice, que es delicado decirle así. El sumo pontífice solo hay uno, es Cristo. Y ahí ningún otro. Pero dice, lo miran como que nunca peca y la gente, oh sí, oh cómo no. La gente no quiere saber la verdad. Todos hemos nacido bajo una naturaleza caída de Adán. Y todos hemos nacido en pecado. Todos. De que algunos hayamos recibido a Cristo, ese es el problema. Maestros, ojo, diáconos, ojo. Pastores también, si me están viendo allá, ojo. Ok. Que no se le suman los humos, ok. Porque el día que se le suman los humos por autoridad, las cachetadas son duras y los rebalones son fuertes. Pero algunos aprenden por eso. Hay que tener humildad. Ya soy pastor, yo me siento, no, y quiero ser famoso. No, el que tiene que ser famoso es Cristo. Estamos pensando equivocadamente. Todos estamos pensando equivocadamente. Miran al pastor que está viejito y lo sacan. Cuando busca un pastor, dice Dios lo puso. Cuando el pastor ya no les parece cómo, entonces lo sacan.
Entonces, ¿quién lo sacó? No dicen Dios, ellos lo sacaron. Mire, este 34 me gusta mucho. El versículo 34. ¿Usted está de acuerdo que todos somos pecadores o no? No les oigo. Amén. Todos somos pecadores. Escúcheme bien con cuidado esto. La única diferencia, todos estamos cristianos que han recibido a Cristo, todos están bajo el calificativo de pecadores, todos. Cristianos y no cristianos están bajo el calificativo de pecadores. ¿Me escucharon? ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y el inconverso? La diferencia es que el inconverso no tiene la sangre de Cristo para limpiarse. Así que entonces se le dice en la Biblia que se mantiene en pecado, vive en pecado. ¿Me escucharon eso? El inconverso. Pero cuando recibe a Cristo, aquel que recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, también va a pecar, pero tiene la sangre de Cristo para limpiarse. No sé si me explico. Es decir, que confiesa pecado. Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces nosotros, como hemos recibido a Cristo, Juan 1:9 es lo que nos está diciendo. Y cuando nos dice eso es que en cada momento que yo ensucio la nueva naturaleza, yo confieso. Escuche, confieso. Porque dice si confesares, no dice que pidas perdón. El perdón ya está en Cristo. Entonces, yo debo de limpiarme y vivir mi vida limpia. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia entre vivir en pecado, que es aquel que no tiene la sangre de Cristo porque no ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, y aquel que cae en pecado, que el único que cae en pecado es el cristiano, el creyente, el Hijo de Dios, porque ese se puede limpiar con la sangre de Cristo Jesús. Espero que hayan entendido. ¿Estamos? Ok. Tú eres cristiano y tratas de llevar una vida de santidad, y de repente, pum, pum, caes en pecado, todos te ven. ¿Vas a llegar y vas a marcar división con este hermano porque pecó? Por eso tenemos que tener cuidado mucho en las predicaciones y en los estudios y cuando le decimos a la gente, porque a veces nos olvidamos de dónde venimos y venimos como trapo de inmundicia, como ese hermano, como el inconverso, como venimos antes. No sé si me explico, ¿me está entendiendo o no me está entendiendo? Amén. Ok, entonces ¿qué pasa? Mano fiel cayó. Dije cayó, no dije permanece, ¿ok? ¿Qué vas a hacer? ¿Se puede restaurar igual que tú en cualquier momento, sí o no? No les oigo. No están muy convencidos, pobrecitos. ¿Estamos de acuerdo con la Biblia? Ok. Dije que todos pecamos. Okay. ¿Los pastores pueden pecar? Amén. Pero cuando el pastor peca, cae en pecado, plum, plum, suena muy fuerte, suena muy duro. Y decimos, ¡ay, qué pastor ese! Mire, pecó y es pastor. Qué triste mentalidad la que tenemos, ¿verdad? ¿Se puede limpiar ese pastor y regresar? ¿O no puede? Pero cuando tú caes, no se ve. Pero cuando cae el pastor, que es el que quiere Satanás que caiga desde ahí, porque es el que más le lleva ganas, es el que está más propenso que ustedes a pecar. Ni siquiera estás orando por él. Hacemos el gran escándalo. Triste, ¿no? ¿Y quiénes que son los que saltan? ¿Quiénes son los que saltan? Los fariseos,
los escribas, los líderes espirituales que estamos viendo de allá, pero acá en la actualidad son los líderes que tienen pastor a su alrededor. Le dicen, oh pastor, usted no puede seguir predicando porque usted se excusa. Dio un mal testimonio. Y cuando ellos lo hacen, ¿qué? ¿Cayó David? ¿Cayó David o no cayó David? ¿Cayó Adán? ¿Cayó Moisés? No estoy diciendo tampoco que esto le da una brecha a cualquier pastor y a cualquiera. Decir, bueno, entonces yo caigo y me limpio por hacer. No está diciendo eso. La vida espiritual es una lucha. Qué hermoso decirle a este, bueno, tú no me vas a decir a mí si tú naciste pecador. Este pobre, como no él dijo claramente que no conocía al Señor Jesús, y sin embargo lo sanó. ¿Estamos o no estamos? Él lo sanó y no era salvo todavía, pero sin embargo, si él hubiera sido salvo, le habría dicho, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Y ustedes no nacieron pecadores? Y lo peor que le dijeron, que el Señor Jesús tenía pecado. Miren cómo cambiamos las cosas. Es muy delicado predicar. A veces vemos que ciertas cosas las están haciendo mal, es cierto. Si el Señor pone en tu corazón, predica, está bien, pero tienes que tener mucho cuidado de no llevarte. Es decir, que puedes respaldarte en la Biblia porque es lo único que te queda, pero llegar tú y decir, es que tenemos que ay, digo yo, ¿no te ha llegado tu hora? Y eso lo he dicho yo, en mi mente siempre he dicho maestros, pastores, diáconos y todo, digo, no ha llegado tu hora. Cuando te venga el trancazo, muchos aprendemos por puros trancazos. Y nos damos cuenta. Si un hermano está fallando, hay que ayudarle. Y eso era una de las palabras, ya se lo había dicho a Celina, se lo he dicho a ustedes. Me gustaba oír cuando fui al funeral de este siervo de Dios que no era perfecto tampoco, pero era un gran siervo de Dios. Lo primero que le decía a uno, y les voy a traer el libro que me dio de Job, le dice, ánimo mi hermano, ánimo. Esas eran las palabras, ánimo. ¿No lo dice la Biblia? A nosotros, ánimo. Estos no se dieron cuenta como líderes lo que estaban diciendo. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. No debe sorprendernos cuando los intelectuales rehúsen confiar en Cristo o cuando los dirigentes religiosos lo rechacen. Dios ha escondido esta verdad de los sabios y prudentes y los ha revelado a los niños espirituales, humildes, hermanos, que se sometan a Él. Vamos a Mateo, por favor. Ahí en el capítulo 11, 25, por favor. Dice, Mateo capítulo 11, 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hay muchas cosas de la Biblia, hermanos. Hay palabritas acá, así como estamos viendo esas palabritas del 7:34.
son reveladas, están en secreto y saben. Están en secreto y saben. Pablo fue un rabino muy inteligente. Cuando Dios lo salvó, ¿qué sucedió? Fue salvo, pero sin embargo tuvo que ser derribado al suelo antes de poder reconocer a Jesucristo. Era su resucitado Hijo de Dios. Fue derribado. El Señor lo botó antes. Eso era humillante. Para ver cómo Pablo explica la dificultad de ganar a la gente inteligente y religiosa para el Salvador, estos que ponen muchas cosas y realmente no las a veces no las entienden, porque son líderes. Ese es el problema. Vamos allá a Corintios, ahí precisamente en el capítulo Primera de Corintios, vamos ahí por favor. Vamos a ver el 1, Primera de Corintios 1, ya me pasé. Cuando lo tengan, digan amén. Mire el versículo 26, vamos a leer hasta 31. 1 Corintios 1, 26 dice ahí hasta el 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. O sea que lo que está diciendo aquí es a la gente inteligente, a la gente religiosa, a aquellos grandes sabios, a aquellos que razonan, a eso se refiere. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quiénes? A los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, dice. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie, no podemos ni desde el púlpito, ni de ninguna parte, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, dice, sabiduría. Es de lo que desperdiciamos todos los días, la Biblia. Justificación, santificación y redención. Ahí tiene 4 doctrinas. 4 doctrinas que se puede deleitar. Si usted busca en la Biblia sabiduría, busque versículos, justificación, somos justos, santificación, debemos de andar, redención, Él se dio por nosotros. Es tremendo. Él los reconcilió. 31. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en quién. En el Señor. ¡Wow! Sin duda los gobernantes hubieran mandado de nuevo a los guardias. Y había una discusión. Entonces había disensión. Se encuentra Nicodemo también ahí. Vimos que Nicodemo en esa, ¿no? ¿Sí? Amén. Vimos a Nicodemo. Ya no último. Naturalmente este hombre aparece 3 veces en el Evangelio de Juan, y cada vez lo identifica como el que vino de noche a Jesús. Ya lo leímos esto, ¿se recuerdan ustedes? Pero leámoslo para que usted, capítulo 3 del 1 al 2, ok, para que mire quién es Nicodemo y se le quede, porque usted no lo va a ir a leer a su casa. Entonces leémoslo acá, 3, 1 al 2 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Qué tremendo. El 19 también nos lo dice, 39 por favor, ok. Vamos ahí ahí en el mismo libro de Juan, ok, por favor. 19, 39 les dije. ¿Ya lo tienen ustedes? Ok, toda la palabra del Señor dice así. También Nicodemo, ahí está, el que antes había visitado a Jesús de noche,
Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Bueno, así se identifica, como el que vino de noche. Eso es lo que decía. Sin duda Nicodemo había estado pensando mucho, estudiando desde que se entrevistó con el Señor por primera vez, con Jesús, si quiere verlo así. Y no tenía temor de defender naturalmente la verdad. Nicodemo estaba seguro de que el concilio no estaba dándole a Jesús una audiencia justa. Los gobernantes ya habían dicho y dictado juicio y estaban tratando de detenerlo antes de haberle dado un juicio legal y justo. Y Nicodemo se para en eso. Y Nicodemo les dice claramente, tal vez Nicodemo tenía en mente pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, tales como Éxodo, el 23:1. Dice claramente, no admitirás falso rumor, ni te concertarás con los impíos para ser testigo falso. Era lo que estaban haciendo ellos también. Era lo que estaban haciendo ellos también. Pero me vuelve a llamar la atención otra vez ahí en Deuteronomio. Ahí principiando en Deuteronomio, ahí en el capítulo 1, por favor, si fueran tan amables. Y después vamos a ir al 19, ¿ok? Entonces, por favor, 1, y después vamos al capítulo 19. ¿Están conmigo? Bueno, miremos el 1. Vamos a leer desde el versículo 16 y 17 del capítulo 1. ¿Están conmigo? Amén. Bueno, la palabra del Señor dice así. Entonces mandé a vuestros jueces, diciendo, oídme entre vuestros hermanos, juzgad justamente entre el hombre y su hermano, y ¿a quién? El extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así que el pequeño como el grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de quién es de Dios. Y la causa que os fuere difícil traerás a mí, y yo la oiré. Vamos entonces al 19:15, por favor. ¿Están conmigo? Al 21, ¿ok? No se tomará, Deuteronomio, siempre en Deuteronomio, ¿ok? 19:15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno. Dice, en el cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Lo que quedare oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Qué tremendo. Entonces posiblemente Nicodemo tenía estas cosas. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que Nicodemo quería que ellos consideraran respecto a Jesús? Su palabra y sus obras. Estaban testificando de él. Nosotros leímos claramente ahí en el 3:2, hermanos, ahí en el 3:2 de Juan capítulo 3, versículo 3:2. ¿Lo tienen? Amén. Ok. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está ¿quién? Dios con él. Entonces, entremos entonces. Repetidamente instó al pueblo a prestar atención a sus palabras. Las dos cosas van juntas. Por los milagros apuntan a los mensajes interpretan el significado espiritual de los milagros. Uno casi puede oír el sarcasmo
y desdén en la respuesta de los gobernantes. Ya lo leímos, cómo le hablaron al ciego, cómo le hablaron a los soldados que lo mandaron, si quiere verlo así, a capturar a él. ¿Eres tú también un objeto y despreciado Galileo? Eso es lo que estaban diciendo en pocas palabras a ellos. Rehusaron aceptar que Nicodemo también se lo dijeron en pocas palabras. Eso es lo que le estaban diciendo también a Nicodemo. ¿Realmente eres tú un objeto despreciado y también eres Galileo, igual que este hombre? Rehusaron aceptar que Nicodemo tenía razón al pedir un juicio justo. Por la única manera en que pudieron responder fue poniendo en ridículo ¿a quién? A Nicodemo. Nicodemo estaba pensando en estos versículos que yo le dije. Nicodemo era maestro, ¿sí o no? No era maestro. Entonces leímos nosotros estos versículos anteriores. Entonces, aquí hay un problema. Este es un antiguo truco, hermanos. Escuche esto. Lo que está pasando ahorita con Nicodemo, que ellos renunciaron y no querían oírle porque sabían perfectamente que él tenía razón en un justo juicio para el Señor. Pero la única en que pudieron responder fue poniéndole a él en ridículo. Y esto suena porque hay un truco que nosotros lo mencionamos perfectamente y lo decimos constantemente. Ojalá que se lo grabe, ¿ok? Nos pasa a nosotros constantemente. Escuche esto, pues. Tal vez usted es una de estas personas que lo hace. Este es un antiguo truco en el debate, cuando hay debate. Cuando no puede responder argumento, ataca al que habla. ¿Me escucharon eso? ¿O no me escucharon? ¿Qué es lo que hacemos? Cuando no podemos responder al argumento que tenemos, atacamos al que habla. ¿Y qué es lo que hacemos? Todo se nos va de nuestras manos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que primero que hacemos? A mí me pasaba antes, hasta que me di cuenta también de esto. Gritaba. Y pensaba que entre más gritaba, estaba ganando el combate, el debate, si quiere verlo así. No pasa esto. Y grita uno y grita más el otro y grita otro y todo. Y cuando ya se acabó los argumentos, porque los dos están gritando, ¿a qué llega? Ya sabes, hermano, que voy al abuso. Usan las manos. ¿Contra quién? ¿Cómo les dije yo ese dicho? Van contra la persona. Y después de eso, ¿qué pasa? Es lo que está pasando hoy en día. ¿Qué es lo que pasa? Te matan y ya no existe la persona. Y tenés mucho tiempo para reflexionar en la casa. ¿Qué hizo este novio con su novia, con su esposa, este americano, con una costarricense? Ahorita que venía, vi ahí en la noticia que le pusieron 40 años de prisión porque la decapitó. Y si ven una foto donde están bonitos, la está cargando y la está besando. ¿Qué argumentos son los que hay? Cuando empieza en una familia argumentos, si no se calmaron, van a seguir los gritos. Y si no paran los gritos, van a seguir los abusos físicos. Y después mejor vete porque alguien va a morir. ¿Se les quedó este dicho? ¿O no se les quedó este dicho? ¿Quieren que se lo repita? Es muy antiguo. Cuando no puede responder al argumento, ataca siempre al que habla. O no lo dejas hablar con los gritos. Qué tremendo. Le dijeron a Nicodemo que fuera a investigar las profecías para ver si podía hallar alguna afirmación de que un profeta saldría de Galilea. Naturalmente, que el Señor Jesús no podía ser el profeta, porque Él salió de ¿dónde? De Belén, ¿no? ¿Estamos o no estamos? ¿Amén? Pero sin embargo había salido un profeta de Galilea.
O sea que lo dejaron callado. Cállate, Nicodemo, le dijeron en pocas palabras. Humillaron a Nicodemo, le dijeron a Nicodemo que fuera a investigar si las profecías si los profetas habían salido algún profeta para afirmación de que el profeta saldría realmente de Galilea. Por supuesto. Vamos a Mateo. Vamos a Mateo, hermanos. Pero vamos al capítulo 12. Mire lo que le voy a decir. Le dijeron a Nicodemo que fuera a investigar que las profecías exactamente para ver si podía hallar alguna afirmación de que un profeta saldría de Galilea. Por supuesto que había salido un profeta. ¿No había salido Jonás? Fue de Galilea, y Jesús le dijo que Jonás simbolizaba al Señor en su ¿qué? En su muerte y sepultura y resurrección. ¿Están conmigo? Amén. Mira el 38. Vamos a leer del 38 al 41. ¿Están conmigo? Amén. Ok. Entonces respondiendo algunos de los escribas de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y le dijo: la generación mala, adúltera, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en su lugar. ¿Están conmigo? Tal vez Nicodemo, no sé, podía haber leído. Quédese ahí, por favor. Estamos en el 12, ¿verdad? En el 4, Mateo 4. Pero antes de Mateo 4, sí quisiera que viéramos algo. Que fuéramos a Isaías, por favor, si fueran tan amables, ¿ok? Mire, en Isaías podíamos ver el capítulo 9 de Isaías, por favor. ¿Están conmigo? Amén. Dice el 1: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que levantó en el tiempo que livianamente tocaron a la primera vez, y a la tierra de Zebulón, en la tierra de Neftalí, pues el fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció. ¿Sobre quién? Sobre ellos. Vamos entonces ahora a Mateo capítulo 4, versículo 12, por favor. ¿Están conmigo? Dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zebulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zebulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentó en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¡Qué tremendo! Y empezó a trazar las grandes profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Todo lo que hizo entonces convenció que Jesús de Nazaret era el mismo Hijo de Dios. Para terminar, hermanos, uno no puede evitar sentir lástima por el pueblo que se describe en este capítulo. Gente respondió a Jesús de manera equivocada, carnal en sí. Pero aquí viene lo más importante. Ojalá que usted le ponga mucha atención a lo que voy a decir ahorita para terminar. Sus medios hermanos respondieron con incredulidad antes de la fiesta, porque hubo incredulidad. Otros respondieron con debate dentro de la fiesta, y el resultado fue división después de la fiesta.
Ahí tenemos los tres. ¿Están conmigo? Si hubiera recibido de buen agrado la verdad y hubieran actuado con obediencia, pero de sinceridad en el corazón, habrían acabado a los pies de Jesús, confesando como Mesías al Hijo de Dios. Para terminar, pero las personas de hoy cometen exactamente la misma equivocación y permiten que sus prejuicios y evaluaciones superficiales los sigan en la verdad que son las Escrituras. Te digo en esta noche, hermano, no permitas que eso te suceda a ti. Aquí terminamos el capítulo 7 para poder entrar en el capítulo 8. El domingo hay algo hermoso, porque el capítulo 8 nos trae contrastes. ¿Sabe qué es contraste? Por ejemplo, las tinieblas es un contraste con la luz. No sé si me explico. Lo blanco con lo negro es un contraste. No sé si me explico. A eso me refiero. Entonces, démosle gracias al Señor por haber terminado el capítulo 7 en 3 divisiones, en 3 grupos, bastante difíciles, pero vemos a un Dios grande y poderoso en su forma de ser. Yo lo que veo en la Biblia, y todo el tiempo lo estoy viendo, es que Dios nos va revelando hasta palabras por palabras. Porque sabe una cosa, todo es el secreto. Todo lo que tenemos aquí tenemos que descubrirlo a través del corazón espiritual, para que cada uno de nosotros podamos ver mejor a Cristo. Y si conoces a Cristo, que es lo que se trata acá, vas a conocer al Padre y vas a ver cómo funciona la persona del Espíritu Santo, cómo actúa Él. Y así vas a actuar tú para una mejor vida. Amén. Amén. Entonces nos ponemos de pie y vamos a orar. Amado Padre Celestial, damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por su bendito mensaje, Señor. A mí me ha ayudado muchísimo, esperando en Cristo Jesús, de lo que abrieron los corazones, también que les ayude este mensaje del capítulo 7. Ahora yo le pido que nos prepare para el día domingo ya de antemano, Señor, para poder escuchar, Señor, el capítulo 8, Señor, para que podamos entender cada uno de esos contrastes, para así, Señor, en lo que usted nos lo demuestra, ponerlo en práctica también. Llévenos con bien, Señor, y todos se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, a quien siempre damos la honra y la gloria. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Bueno, hermanos, vamos a tocar un canto, vamos a hacer el pedido de la casa del Señor, agradecidos con nuestro Dios por su palabra de esta tarde. Vamos a tocar este canto que es el número 20. Corazón
para ser despedidos. Bendito Padre, en esta tarde, Señor, estamos delante de su presencia. Primeramente, Señor, le damos la honra y la gloria a usted, agradecidos por su santa y bendita palabra que usted nos ha hablado en este día. Gracias a Dios porque usted nos ha permitido estar en su casa en este día. Ahora vamos a ir a nuestros hogares y rogando, Señor, que usted nos guarde y nos cuide en camino a casa y el resto de la semana, Señor, y que si es su santa y bendita voluntad, que usted nos dé la vida y la salud, podamos regresar el domingo, Señor, para seguir aprendiendo de su santa y bendita palabra. Todo eso, Señor, se lo agradezco en el nombre del Señor Jesucristo, que le damos la honra y la gloria, Señor. Amén. Amén.